el 8. Nos quedamos en el 8 y habíamos terminado porque había algunas cosas que yo quería explorar referente a la parte alegórica y anagógica también de la enseñanza de lo que ocurrió en Génesis. Recordamos que en el Génesis algo había ocurrido. Ya para el capítulo 6 había aumentado tanta la maldad. Dice que los hombres estaban de continuo pensando en el mal y que había aumentado la maldad a tal manera que el Señor decide tomar medidas drásticas y destruye el mundo por medio de un diluvio. En el Nuevo Testamento se nos usa la historia del diluvio para dar una enseñanza, ¿cómo se dice? Es escatológico lo que ocurre, ¿no? Y estuvimos mirando la semana pasada cuál era el significado de soltar el cuervo, cuál era el significado de soltar la paloma. Comparamos eso con el advenimiento del Espíritu Santo que procede del Señor Jesucristo. Dice, cuando yo me fuere, el arca es el Señor Jesucristo. Y el Señor dice, cuando yo me fuere, dice, no os dejaré huérfanos, sino que os mandaré, que dice, un consolador que viene del Padre, ¿no? Entonces cuando el Señor se va, manda al Espíritu Santo. Esos temas están entrelazados, entretejidos, todo a través del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, y nos habíamos quedado, creo que ahí va, y volvamos allá, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, que está justo antes de Segunda de Pedro. Y habíamos visto que el apóstol Pedro dice en el 17, 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, que si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí empezamos a ver el tema que va elaborando Pedro. Cristo murió una vez por los pecadores. ¿Para qué? Para llevarnos, ¿no? Así como el arca llevó a las 8 personas a un nuevo mundo, el Señor nos lleva al Padre para hacer ¿qué cosa? Nuevas criaturas. El mundo viejo que existía hasta el tiempo de Noé pereció y Dios crea un mundo nuevo. Nosotros tenemos una noción de que como que Dios creó el mundo al principio, ese es el mundo que existe. El mundo que existe hasta nuestros tiempos es un mundo nuevo, que fue creado nuevamente o recreado, por decir así, desde el tiempo de Noé. El tiempo de antes del diluvio era un mundo que ya no existe, ese mundo dejó de existir. Y ahora vivimos en el tiempo postdiluviano y estamos esperando una tercera creación, que va a ser la tercera y final creación del Señor, ¿no? Entonces dicen aquí, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pastor, disculpa, pero No. Estoy perdido. ¿Qué es la cita que está leyendo ahorita? Primera de Pedro 3:18. 3:18, sí. ¿Y la tarjetita no la repartiste? Dice, ¿qué tarjetita? ¿Se la llevo yo? Mira, no, aquí está, mírala ahí. Se la llevó Jonathan. Jonathan, saludos. Bien. Dice, entonces, que dice que fue el predicó de los espíritus encarcelados. Habíamos hablado un poquitico de lo que eran estos espíritus encarcelados, que no se está refiriendo a las almas de los hombres, ¿no? Y está hablando de, claro, los espíritus que fueron encarcelados en ese momento. Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, algo interesante, aquí nos está hablando de los espíritus encarcelados. Después nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿De qué manera? ¿Limpiándonos de las inmundicias de la carne? No. Esto es importante, este detalle, porque en el mundo, y esto lo hablé yo hace mucho tiempo cuando estuve dando el seminario sobre el bautismo. Muchos cristianos sostienen que hay dos bautismos, que una cosa es ser bautizado en el Espíritu y otra cosa es ser bautizado por agua, ¿no? Y eso se deriva de una confusión que se deriva del libro de los Hechos, donde habla que algunos habían sido bautizados en el Espíritu y otros habían sido bautizados
en el agua. El bautismo del Espíritu y el bautismo del agua es una misma cosa, ¿ok? Lo que tiene dos elementos, Espíritu y agua. Hay que nacer, dice el Señor, nos dice en Juan 3, 4. 3:16. No, No. si no me dice otra cosa. Cuando le dicen Perdón, antes del 16, 3:8. 3:8 creo que es. 3 al 8, cuando Sí. José Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿es necesario que nazca de qué cosa? El nuevo de mi El madre. agua. De arriba. Y de nuevo. De arriba. De arriba para abajo. Y eso es la interesante, porque la traducción nuestra dice es necesario que... Vayan allá conmigo, a ver, ya que estamos en esa... ¿Dónde? Dice como nacer como, Juan. Juan, dice nacer como segunda vez, pero en el griego es nacer por primera vez de arriba. Nacer, claro, claro. Entonces, Juan 3. Juan 3, ¿qué estamos? Juan 3, 6. Respondió Jesús 3:3. No, que estoy como no veo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Another es la palabra, el que no naciere, another. Ahora, la palabra another significa ¿qué cosa? Bueno, está. La palabra another, ¿qué significa? Nacer arriba. De arriba. Nicodemo se confunde y piensa, porque también significa de nuevo en un sentido. Cuando dice tienes que nacer de arriba, es decir, desde el principio. Si ustedes se fijan, quiero que vayan conmigo a Marcos 15:58. Alguien me lo puede leer rapidito. Marcos 15:58. Marcos 15:58. Sí. No, 15 no llega más que a 46. Ahí está 47 nomás. Yo tengo otra Biblia. La mía sí tiene 58. Leo. ¿Eh? La tuya tiene 58. Léeme entonces. No es cierto. No entiendo ni lo que leí. Ahora es verdad que Marcos termina en qué 11. 47. No, también tiene 16. 47. ¿Cuál es el versículo que lee? ¿No será el 14? 15:38. 15:38, ya lo vi bien. Tengo que buscarme espejuelos nuevos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ok. La palabra de arriba es la misma palabra que se usa en el texto de Juan. Por eso lo llevé ahí. No se traduciría nunca eso como... Por eso el velo se rasgó de nuevo abajo. ¿No? Sino que dice, el velo se rasgó de arriba abajo. Exactamente la misma palabra griega. Another. De arriba, la palabra es arriba. Por eso el Señor Jesucristo le dice, es necesario que nazca de arriba. Lo interpreta Nicodemo como queriendo decir de nuevo, porque es una forma idiomática en decir nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba, del principio, ¿no? Y por eso el Señor Jesucristo le aclara entonces que tenemos que nacer de qué cosa? De Del agua agua y del espíritu. y del espíritu, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle porque no estamos hablando del bautismo, pero es importante entender por qué Pedro nos habla nuevamente de Noé y de lo que pasó en el tiempo de Noé cuando se está refiriendo al bautismo. Porque ¿qué es lo que pasó cuando Noé? ¿Y qué es lo que pasa en el bautismo? ¿Cuáles son las similitudes que tiene? Bueno, él nos dice que el mundo, los seres humanos fueron salvados en el arca por medio de las aguas. ¿Y qué fue lo que pasó? Las aguas anegaron a toda la maldad. Todo el pecado fue destruido, fueron ahogados en las aguas purificaron la superficie de la tierra. De la misma manera que el cristiano cuando desciende a las aguas y sale de las aguas, ¿es qué cosa? Como el mundo antiguo salió de las aguas, ahora el cristiano que sale de las aguas del bautismo es una nueva criatura, es una purificada con el don del Espíritu Santo, la paloma que sale del arca, es una persona que tiene ahora el sello del Espíritu Santo. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué cosa es esto? A este tipo o a esta imagen del Antiguo Testamento, ahora nos salva. Y hace aquí un hincapié, porque usted puede decir, bueno, pero ahí está hablando del bautismo del Espíritu. Y yo, no, porque fíjese la aclaración que dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué significa eso? Que el bautismo al que él se está refiriendo es un bautismo, ¿qué? Obviamente por agua. Y que la purificación no viene por hacernos una purificación física puramente, porque quita las impurezas de la carne, sino porque por medio de una aspiración de buena conciencia hacia Dios, ¿no? ¿Qué dice?
¿Qué significa una aspiración de buena conciencia a Dios? Que cuando usted es bautizado, cuando usted tiene el sello del Espíritu Santo, entonces ahora usted puede pararse frente al Dios 3 veces santo como un hombre o una mujer santa. Porque usted ha sido metido en Cristo, usted ha sido purificado y ya el viejo hombre murió. La Escritura dice en Romanos 6:24, ¿qué cosa? Que la paga del pecado es ¿qué? Usted tiene que morir para pagar por su pecado. El alma que pecare, Morirá. esa morirá. ¿Y cuándo fue que usted murió? En el bautismo. Ahí usted fue muerto, usted murió por su pecado y resucitado. ¿Qué ocurre? La muerte y resurrección de Cristo fue la primera resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo ha sido transferida a usted. Entonces usted en Cristo murió y resucitó. El sacrificio vicario de Cristo viene a aplicarse a usted. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos metidos en Cristo. Y si estamos metidos en Cristo, estamos protegidos de la ira de Dios Padre. Y estamos limpios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos metidos, sepultados juntamente con Cristo, para usar la palabra del apóstol Pablo. Y después dice, con una buena conciencia de eso, por la resurrección de Jesucristo. Porque en el bautismo que recibimos el poder de la resurrección. Cuando usted resucita espiritualmente, no lo ve, no es que se abren los cielos ni nada de eso por el estilo, pero ocurre algo transformativo o transformador en su vida. Ocurre algo ontológico. Usted ya no es la misma persona. Ahora usted es una nueva criatura. Una nueva criatura. Y usted empieza que el Espíritu Santo, cuando usted es sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a molestarlo, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que el Señor usa una paloma para mostrar de una manera visible o corporal al Espíritu Santo, porque la paloma, yo me imagino que nos está dando picotazos en la cabeza cuando estamos en desobediencia, ¿no? Viene la paloma y nos dice, no, estás mal, ve por este camino, ¿no? Digo yo, no quiero decir blasfemia, ¿no? El Señor, a usted es un pájaro que... Y entonces fíjese lo que dice, y en el mismo contexto, en el verso 22 dice, por quien habiendo subido, que dice, al cielo está la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquellos ángeles y autoridades que se habían sublevado en contra de Dios, ahora estaban sujetos a él. Por esa razón él desciende al Tártaro. La palabra que usa Pedro en griego es el Tártaro. Y el Tártaro, hay varios, el infierno tiene varios lugares, ¿no? El lago de fuego, ¿no? Que es el lugar ya final, donde incluso el infierno va a ser echado en el lago de fuego, aún no está vigente. Eso es algo que va a ocurrir en el futuro. Pero dice que Dios encadenó estos espíritus en el Tártaro. El Tártaro es la parte más profunda del Hades. Al Tártaro no es a donde van los hombres, los pecadores cuando mueren. Ahí es donde Dios encadenó, en las partes más profundas se encadenó a estos espíritus rebeldes. Y ahora estos espíritus rebeldes se han tenido que sujetar al Señor Jesucristo. Y ahí vemos un paralelo, que no quiero entrar en esto porque eso sí es un estudio precioso. ¿Se recuerdan cuando Sansón entró y desmenuzó las puertas de la ciudad y las echó fuera? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Que hizo, destrozó las puertas de la muerte en su resurrección, las puertas del Hades. Y entonces ahora los hombres tienen abierta la resurrección. Ok, volvamos entonces al libro de Génesis. Si tienen preguntitas, por supuesto, pónganlos en sus tarjetillas. Dice entonces, y la paloma, en el 11, estoy en el 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Habíamos visto el mensaje también escatológico que tenía que ver esto del Espíritu Santo moverse a atraer a todas las personas, a que todas las personas vengan. Estoy hablando de judíos y gentiles, que todos vengan, sean atraídos al arca, ¿no? Que es Cristo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló, y esto es importante que nos da esos detalles, porque eso nos está situando
el momento en que la tierra se secó o se descubrió nuevamente, lo está situando en un momento histórico, ¿ok? Esto no es no podemos interpretar esto de una manera y les digo esto ¿por qué? Porque yo sé que hay muchos cristianos, de hecho, un cristiano que yo respetaba mucho, creo que también lo sigo respetando, ¿no? Pero no me gustó un comentario que hizo, que se llama William Lane Craig, que es un filósofo cristiano. No sé cuántos han escuchado de William Lane Craig. He escuchado de él, es un hombre muy inteligente, un filósofo, y entonces él hizo un comentario que me pareció algo desafortunado, ¿no? Y no sé, no quiero juzgar al hermano, pero él dijo que era absurdo tomar una postura literal cuando estudiamos el diluvio de Génesis. Es decir, él cree que hubo un diluvio, pero fue un diluvio local, ¿no? Hay algunos cristianos que sostienen que el diluvio fue nada más que una parte del mundo, el mundo conocido o habitable, o no sé, y que es absurdo desde el punto de vista, creo que dijo, filosófico, científico y teológico, de creer que el planeta Tierra completo se había inundado. Yo, con el mayor respeto que se merece este hermano, estoy en profundo desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque la Escritura evidentemente nos está hablando del texto. Si tomamos los textos de la Escritura seriamente, lo que el texto nos está comunicando es que el diluvio fue de carácter universal. Es decir, que toda la tierra fue cubierta por agua. No solo eso, vemos también la evidencia, porque el hermano Lane Craig mencionó que era absurdo desde el punto de vista científico y filosófico. Y sin embargo, vemos evidencia científica de un diluvio universal. Yo les comenté algunas cosas que se me olvidó mandarles los videos, se los tengo que mandar. Pero vimos algunas cosas como formaciones geológicas, como el Gran Cañón del Colorado, la división de hecho de las plataformas continentales que se están separando. En este momento se están separando el continente de África, el continente de Sudamérica, a una velocidad aproximadamente de creo que es 1 pulgada por año, ¿no? Y ese proceso, de hecho, podemos darle hacia atrás y hacer las calculaciones y vemos que fue hace miles de años, no millones de años, que los continentes estuvieron juntos. Vemos la deposición de los récords fósiles, vemos los animales que fueron depositados, ¿ok? Que la única explicación científica que puede haber para esto es una deposición rápida y catastrófica. ¿Qué significa eso? Es muy difícil crear un fósil, muy difícil. Si fuera tan fácil crear un fósil, usted estuviera caminando por la playa y se estuviera dándole patadas a los fósiles de pescados, etc. Porque ¿qué pasa si usted se encuentra un pescado que sale del agua y queda muerto en la arena? ¿Qué pasa con ese pescado? Se pudre, se lo comen las gaviotas, se descompone, no hay nada. Para que se haga un fósil tiene que haber lo que se llama una deposición rápida. Es decir, que el pescado cae aquí y en cuestiones de horas antes de que se descomponga, tiene que ser cubierto por sedimento. ¿Para qué? Para que no se lo coman los animales, para que no se lo descomponga la bacteria. Entonces, no es que el pescado estaba ahí y pasaron millones de años, entonces le cayó una tierrita. No, eso tiene que ocurrir en una manera rápida, cuando está un yeso o un molde de una persona. Entonces, el hecho de que tenemos fósiles, como les expliqué, tiene que haber sido algo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, yo les comenté, tengo que buscar el nombre de ese lugar. En el medio de Estados Unidos hay una formación geológica, no me acuerdo el nombre, pero que es donde se encontró el hueso de dinosaurio con la sangre y todo eso, en ese mismo lugar. Y ahí se encuentra, dice que tú puedes cerrar los ojos, abrir un hueco y te vas a encontrar un fósil ahí. Y lo que se encuentra uno es que los fósiles están todos como los huesos mezclados, no es que haya una deposición, parece que eso fue, y lo que creen algunos de los científicos cristianos, es que el tsunami espantoso que vino desde los océanos, ¿okay?, fue arrasando desde la costa, y uno ve que todos los animales, los que podían, fueron, ¿qué cosa? Fueron huyendo. Entonces, si usted mira lo que mira en la estratificación de las capas terrestres, lo que usted espera es exactamente lo que se esperaría si hubo un diluvio universal. Usted va a ver que lo primero que se cubre es ¿qué cosa? Los moluscos, las esponjas marinas, los pececitos, es decir, las cosas que no pueden huir, que no pueden estar. Y encima de eso, después que va a haber capas superiores, van a haber, hasta que se encuentren las capas más superiores, animales como dinosaurios, etc., ¿no? Eso es lo que se espera ver si esto hubiera ocurrido. Bueno, y es lo que se ve. Hay un cementerio de huesos. Se encuentra uno mezclado, huesos de cocodrilos con huesos de todo. Entonces,
Eso es evidencia científica de lo que el Señor nos muestra en su palabra. La Biblia nunca es contradicha o contradecida, no sé cómo se dice. Contradecida. Suena maldecido decir contradecido. Pero bueno, la Biblia nunca es contradecida por la evidencia científica. Contradicha. Bueno, la Biblia nunca es contrariada por la evidencia por la evidencia científica. ¿Ok? Y si usted mira, lo que vemos en la evidencia es precisamente lo que se espera. Vemos, por ejemplo, las corrientes que existen hoy en el mar. Estamos viviendo en la era postglaciar. Es decir, que ha habido grandes cambios en la Tierra y los continuamos viendo. Entonces, todo eso señala a qué cosa. Bueno, a lo que hablamos. Hablamos del Gran Cañón que se formó en cuestión de 3 días después de la explosión de Mount St. Helens en el estado de Washington. Que si usted no hubiera sabido que hubo una explosión en ese momento y mirar ese cañón y le dice a un científico, ¿cuánto se demoró en hacerse ese cañón? Bueno, aproximadamente 158 millones de años. En realidad se demoró 3 días. Okay. Bueno, todo eso le digo porque yo sé que entre los cristianos hay algunos hermanos, y le digo hermanos porque son creyentes, pero que creen, que toman estos textos, de hecho interpretan hasta el capítulo número 11 como si fueran mensajes alegóricos, simbólicos o de un alcance limitado. ¿Okay? Decir que el diluvio fue localizado es absurdo, porque yo creo que hubiera sido fácil a Noé decirle, mira, vete para allá, súbete a esa montaña, vete para allá, vete a China, que ahí no va a llegar las aguas, que voy a ahogar a esta gente. Eso es ridículo, ¿no? Igual que aquellos que pretenden decir que cuando Moisés separó las aguas, ¿no?, en el Mar Rojo, en realidad no fue tan milagroso como pensamos. No es que habían dos columnas de agua, 2 paredes de agua, sino que fue en un lugar en el Mar Rojo donde la marea estaba baja y entonces vino un poco de viento y se desplazó las aguas. Entonces, y le digo, ok, vamos a aceptarle eso. Entonces, eso es un milagro aún mayor, porque Dios pudo ahogar todo el ejército de Faraón en un charquito de agua. Entonces, si eso quieren hacer ellos, yo creo que requiere un poco mayor fe todavía creer eso que creer que Dios hizo el milagro. Bueno, ok, continuando. Dice entonces que en el 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que estén contigo y de toda carne, de aves. Ok, aquí vuelvo nuevamente a señalar cuando nos habla de toda carne. Recuerda que habíamos tenido un cuestionamiento sobre cuando dice en el capítulo 6, ¿se acuerdan de eso? Habíamos visto que cuando el Señor dice que habíamos visto a la bestia, etcétera, que el Señor hablaba de toda carne que había sido castigado por causa de Noé, digo, del hombre. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de eso? Estoy tratando de recordar cuál era el versículo que teníamos. El 17 dice destruir toda carne. 6.7. ¿Dónde dice? Pero 6.7 no nos dice toda carne. El 17 sí lo dice. ¿Qué dice? 17 dice, toda carne, sí, claro. Entonces lo que yo les había comentado es que la interpretación es que todas lo que hubiese ocurrido, la Biblia no nos da detalles, es que toda carne había sido tocada con eso. No toda carne refiriéndose solamente a los hombres, porque era lo que yo les estaba comentando, que lo que ocurrió fue algo que tocó no solamente a la humanidad, sino también a los animales. La corrupción que ocurrió también ocurrió a nivel de los animales. Y aquí lo vemos cuando se emplea el uso de toda carne en referencia no al hombre, sino ¿a qué? A los animales. Un dato curioso también, que a mí me parece que eso me sirve a mí por lo menos como una evidencia extrabíblica. Y usted piensa en las mitologías del mundo, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega, específicamente para tener un ejemplo concreto. Si usted se pone a pensar cuántas criaturas mitológicas existen,
los centauros, Yo pensaba el otro día en eso. las sirenas, todo tipo de aberración, ¿no? Dios creó al caballo y Dios creó al ser humano, pero Dios no creó un centauro, ni al tauro, etc. Pero vemos que eso es parte de la tradición pagana, de que había habido como una mezcolanza entre animales y animales, y entre hombres y animales. ¿Qué ocurrió? No sabemos. Lo que sí vemos es que existen interesantes paralelos entre lo que los paganos heredaron, de los conocimientos que ellos heredaron, y ciertas cosas que la Escritura nos señala. Por algo destruye el Señor a toda carne, incluyendo los animales. Por algo es el Señor el que trae a estos animales al arca. No es Noé el que busca los animales. El Señor se los manda. ¿Okay? Entonces, bien. ¿Qué pasó? ¿Existieron los centauros? No sé, hermano. No sé. Yo lo que sí le voy a decir es que a lo mejor no es que existieron los centauros, pero lo que dice, cuando usted mira, por ejemplo, en la mitología griega, hay muchos paralelos con lo que está revelado en la... Tiene, por ejemplo, Sí, pero digo que hay paralelos con lo que se enseña en la Escritura. Por ejemplo, Zeus, como el Dios Padre, el Padre de los dioses, el Rey de los dioses, tiene el concepto de los gigantes, los titanes, que de hecho hubo una gran guerra. Eso es interesante porque en el libro de Enoc, por ejemplo, nos menciona que hubo una gran guerra entre los gigantes y que se destruyeron unos a los otros. En la película viene Furia de Titanes. Bueno, de eso viene de la mitología griega, que hubo una guerra entre los titanes en la mitología griega. Y a mí me parece eso interesante. Recuerden que el paganismo es una corrupción o una destilación de las verdades bíblicas o de las verdades de Dios, las verdades divinas, ¿okay? Que los demonios tergiversaron y torcieron para engañar a la humanidad. Pero hay muchas cosas de verdad en el paganismo. ¿Por qué? Porque es una verdad diluida, torcida, manipulada. ¿Okay? Bien. Dice entonces: todos los animales que están contigo de toda carne, y aves y bestias de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Nuevamente el Señor le da ese mandamiento a los animales. Vemos que aquí vemos un nuevo Génesis. ¿Okay? El mandamiento que se había dado al principio de la creación, ahora se da al principio de esta nueva creación. Esta creación que sale ¿de dónde? Del agua, igual que la primera creación. Pedro nos dice que el mundo salió del agua y por el agua subsiste. ¿Se acuerdan de eso? La primera creación de Dios, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Agua. Y del agua entonces Dios saca lo seco. Y entonces comienza todo el proceso creador del Señor. Aquí vemos que nuevamente el nuevo mundo que Dios crea sale ¿de quién? Del agua nuevamente. Y entonces la ordenanza divina es siempre la misma. Dice crecer, dice, ¿cómo no dice crecer? Que dice multiplicar y fructificar, claro. Entonces la misma ordenanza que fue dada en los primeros capítulos de Génesis para aquel mundo que ya pereció, ahora este nuevo mundo recibe el mismo mandamiento. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces aquí vemos que hace Noé cuando sale del arca, hace un pacto con el Señor. Eso es lo que se llama el pacto de Noé. ¿Okay? Pero es un sacrificio ¿de qué índole? Un sacrificio de acción de gracias. ¿Okay? Y hay que entender esto porque, por ejemplo, lo que significa los sacrificios, y eso yo le enseñé también qué es lo que significa un sacrificio. Por ejemplo, en el bautismo, que habíamos hablado de esa reseña en el libro de Pedro, el bautismo es un sacrificio. Porque ¿qué es lo que se sacrifica en el bautismo? Tú eres sacrificado, tú eres muerto.
que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en el sacrificio, el viejo hombre es anegado por las aguas, así como el viejo mundo fue anegado por las aguas, y de las aguas sale ahora un nuevo hombre. Entonces, de la misma manera que el sacrificio, el hombre es muerto, hay un sacrificio, dice, presentad, que dice, vuestros, que dice, cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nótese algo interesante, todo esto ocurre, ¿quién dice eso? El apóstol Pablo. ¿En dónde dice eso? En Romanos 12. Desde el capítulo 6 él está hablando y elaborando sobre el mismo tema. Hay como que variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Y aquí está hablando que presentar vuestros cuerpos, que en el bautismo tú presentas tu cuerpo y ahora tu vida es un sacrificio de alabanza. Cuando tomamos y participamos de la Santa Cena, la Cena del Señor, es un sacrificio. Pero hay ojo con esto, porque ha habido problemas con eso a través de la historia. Una pregunta estilo Julián, que dice que tiene 15 capítulos. ¿Por qué no tomamos vino de verdad? Una pregunta que no tiene nada que ver con la... es decir, tomamos el fruto de la vid. No, te respondo después, para no sacar de la... Escríbelo y recuérdalo, ¿okay? Entonces vemos que cuando hacemos la Santa Cena, yo le llamo un sacrificio, ¿no? Pero un sacrificio de alabanza. Es el sacrificio que dice el rey David: entonces ofreceré sacrificios. No son el sacrificio expiatorio. Y es importante hacer esta distinción, porque la Iglesia Católica enseña que cuando la misa se celebra por el sacerdote, el Señor Jesucristo es literalmente resacrificado. Es transfiguración. No, eso se llama transustanciación. ¿Okay? Entonces, la Iglesia Católica, eso es dogma, es decir, si hay un dogma que los mismos católicos reconocen que es el dogma central de la Iglesia Católica, es el dogma de la Eucaristía como lo interpretan ellos. Y la Iglesia Católica enseña que cuando la hostia se rompe, ellos están resacrificando al Señor Jesucristo. Entonces, es un sacrificio expiatorio. ¿Okay? Eso no es lo que ocurre en la Santa Cena. La Santa Cena es un sacrificio, pero es un sacrificio de alabanza. ¿Okay? Nosotros no estamos ofreciéndole a Dios al Señor Jesucristo. De hecho, es el sacrificio de expiatorio no del Señor Jesús, no es de nosotros hacia arriba. ¿Okay? La dirección es contraria. Dios se da a sí mismo en expiación por nosotros. Dios se ofrece a sí mismo el sacrificio. Nosotros no ofrecimos a Cristo. Cristo se ofreció por nosotros. Eso es lo que acabamos de leer en Pedro. Y dice que sufrió el justo, dice, una vez por los injustos. Entonces, la noción de que cada vez que la misa es celebrada, el Señor Jesucristo nuevamente se está siendo sacrificado. Es decir, que es un sacrificio expiatorio, ¿okay? Continuo. Eso no es bíblico, no tiene apoyo bíblico. Es un sacrificio, los primeros cristianos, los primeros siglos lo llamaban como sacrificio, el sacrificio de la Eucaristía, pero es un sacrificio de acción de gracia, ¿no? Y conmemoración. ¿Por qué llaman sacrificio si no es sacrificio? Es sacrificio? ¿Por qué llaman sacrificio de alabanza y no un acto de alabanza y conmemoración? ¿Por qué ponemos la palabra sacrificio? La palabra sacrificio usualmente está asociada, por ejemplo, con la muerte, pero habían diferentes sacrificios que se hacían. Había, por ejemplo, libaciones, que se tomaba el vino y se derramaba encima del sacrificio. Habían ofrendas, que eran ofrendas sacrificiales. El sacrificio significa, de hecho, la palabra sacrificio en latín significa es hacer algo sagrado. Sacrificio, no factum, ¿no? Hecho algo sagrado. Entonces usted toma esta ofrenda y esta ofrenda ahora yo no la voy a usar para mí. Vamos a decir que usted le va a traer al Señor los primeros frutos de la cosecha, ¿no? O el diezmo al Señor. Bueno, es un sacrificio, porque si yo le estoy dando 10% al Señor de mi diezmo, significa que yo no estoy usando ese dinero. Estoy sacrificando este dinero para el Señor, diciendo, esto es algo sagrado, yo no lo voy a tocar. Por eso se dice que es un sacrificio. En el sentido de la Santa Cena,
es porque estamos recordando, estamos reaplicando continuamente, está haciendo los cristianos, estamos como decir, renovando, cuando dicen que se dice la renovación de votos, ¿no? En las parejas, no es que se están casando de nuevo, ya están casados, pero hay como un recordatorio de que estamos casados, hay una renovación de votos, por decir así. Entonces, en ese sentido es un sacrificio, ¿no? En memoria. Ok, bien. Bendigo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente, el mismo mandamiento que le fue dado a Adán. Aquí nos encontramos que Noé es otro tipo de Adán, porque ahora a Noé se le ha encargado a él y a sus hijos repoblar nuevamente la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ahora, recuerden que en los primeros capítulos de Génesis vimos que el Señor, alguien me hizo esta pregunta, de hecho, cuando estaba montándome en el carro el martes pasado, no me acuerdo quién fue. Okay. Pero me preguntó si los animales, si nosotros comíamos animales antes del diluvio, ¿no? Y vemos que Adán era obviamente vegetariano, no nos dice que comía animales. Y cuando el Señor le dijo a Adán, le dice: comerá toda hierba del campo y fruta, etcétera, o serán para comer. Aquí le está diciendo claramente a Noé, dice que en este nuevo mundo que he creado, ¿qué cosa? Dice: podrás comer también Todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve. todo lo que se mueve, animales y plantas. Esto es algo diferente. Originalmente dijo: toda planta os será para comer. ¿Por qué razón dice el Señor esto? Yo especulo que probablemente en la primera creación, bajo las condiciones que existían en el mundo, etcétera, la vegetación o los nutrientes que se podían derivar de las plantas eran suficientes para el sustento de los animales y de los seres humanos. Pero que ahora, después de esta tierra, en la tierra postdiluviana, era necesario comer también carne animal. ¿Okay? Pero aquí vemos que esto algo es sancionado por Dios. Dios le dice a Noé, dice: todo lo será para comer. ¿Okay? Nótese que a pesar de que había habido una distinción cuando se habla de los animales limpios, y los animales dice que todo podrás comer, no le pone limitación en cuanto a lo que puede comer. Y eso es algo interesante, aunque sí había una distinción en cuanto a los animales que eran para ofrecerse a Dios y los animales que no eran para ofrecerse a Dios. ¿Okay? Ahora, en el 4 dice algo interesante: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto vemos que cuando los discípulos tienen en el primer concilio, vamos a terminar ahí porque yo quiero dejar lugar para las preguntas y no quiero que salgamos muy tarde, pero en el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan de eso? Había un gran problema en la iglesia, eso está en el libro de los Hechos, y los apóstoles se reúnen para debatir un problema grave que había, porque ahora están viniendo los gentiles al Señor. Y los gentiles, los judíos, están diciendo, bueno, los cristianos judíos dicen, si vienen los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que seguir los ritos de la ley mosaica, es decir, tienen que ser judíos para ser cristianos. Gracias. Y entonces vemos que en el concilio se determina, y el apóstol Santiago creo que es, dice: no vamos a imponer sobre los gentiles reglas que dicen ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. Solamente mandaron, ¿qué cosa? Que se abstengan de sacrificado a los ídolos y de ahogado y de sangre. Entonces, solamente le dice esto: que no coman sangre, que no coman los sacrificados a los ídolos o un animal que haya muerto por ahogamiento.
¿Ok? Entonces vemos que la cuestión de abstenerse de la sangre ha estado incluso en el Nuevo Testamento, nos habla de eso. ¿Por qué? Porque en la sangre está la esencia de la vida. Pero cuando habla de comer la sangre, habla de comer la sangre tal cual, directamente. Sí, es decir, Hay países, por ejemplo, donde la sangre de las aves, ajá, cuando la drenan, ajá. esa sangre cuando coagula la cocinan. No, yo sé, y hacen morcilla también. Exacto, Pero yo con sé. la morcilla. Bueno, ¿No? dicen que no. Sí, la aderezan y esto. Yo entiendo. Ya, Sí, ¿a eso pero, te refieres? claro, es decir, O sea, eso no puedes comer. bueno, ok. Cuando la iglesia determina eso, el Concilio de Jerusalén determina eso para los cristianos, ¿okay? Ellos estaban tratando de regular, recuerden, la fe que había venido, todos estaban tratando de hacer sentido de lo que había ocurrido, ¿okay? Ahora que el Señor Jesucristo vino, que ha incluido a los gentiles en el redil, ¿vamos a forzar a los gentiles a seguir estos mandamientos, sí o no? Bueno, no. Los cristianos antiguos observaban eso de mantenerse de, por ejemplo, animales ahogados, etc. Pero vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo matiza un poco eso. Cuando dice, por ejemplo, la cuestión de sacrificado a los ídolos. Él dice, tú tienes libertad en Cristo para comer sacrificado a los ídolos si tú le das gracias al Señor y con libertad comes de ellos. Con excepción de que si alguien por cuestiones de conciencia te dice, mira, no comas esto, entonces abstente, ¿ok? Por la conciencia, dice, no tuya, sino por la conciencia del hermano. Entonces, si uno tiene dice, a paz nos llamó el Señor y tenemos la libertad en Cristo. Si usted en buena conciencia, con acción de gracias, le da gracias al Señor y se quiere comer la morcilla, perfecto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Ahora, yo simplemente veo que hay ciertas cosas que el Señor, que han permanecido constantes a través de la iglesia, que incluso esto predata la ley mosaica, ¿okay? Y aquí vemos que el Señor está diciendo, esto no lo comas, ¿okay? ¿Por qué razón? No lo sé. A lo mejor es por cuestiones de salud, higiene, que dice, no comas esto. Entonces, bueno, pero ya eso se lo dejo a la libertad de cada cristiano de determinar si come eso o no lo come. Recuerden lo que yo mencioné la semana pasada, el domingo, cuando, disculpe hermano, que prediqué, que dije, como dicen los doctores, que uno es lo que uno come. Por eso algunos hermanos tienen cara de puerco, porque están comiendo puerco todo el tiempo. ¿Ustedes tienen cara de puerco? Ah, no, que tiene una pregunta, sí. No, quería de unos comentaristas. Sí, hermano, no se me ha olvidado, la tengo usted en la lista. Acerca de esto, porque es como a veces es un poco controversial, ¿no? Cuando dice, pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis, se refiere al animal vivo, al animal que la sangre está todavía en su carne. Por eso dice, no habla de la sangre sola que no comas, porque cuando comemos un bistec hay sangre todavía ahí. O cuando comemos cualquier Bueno, sangre no, pero sí, ok, sí, pero... no, le digo lo que los comentaristas que he estado... Sí, pero esos son comentaristas modernos. Le digo por qué. Yo he leído esos comentarios, pero los comentaristas modernos están sacando... Y no estoy diciendo que estén errados, a lo mejor es eso lo que quiere decir. Pero cuando uno mira como lo interpretaban, por ejemplo, los judíos, en la cuestión de las leyes dietéticas, etc., no significaba de comer el animal vivo. Es decir, que el chivo todavía esté... ¡bah! Y yo le estoy cayendo... me lo estoy comiendo vivo, ¿no? Sino que ¿Qué pasaba? No como hacen los animales, como la bestia, los leones. ¿En qué? Es que eso hacían los animales, se comían entre ellos, obviamente. Los animales comían, claro. Que el hombre no coma un animal vivo, pues se refiere a matar al animal mientras está vivo. Y por eso es que en el siguiente versículo, como que da hincapié de que no mates a tu hermano. A tu hermano. Bueno, te digo el comentario. sí. Que saco yo. Los judíos, por ejemplo, cuando, incluso hasta hoy día, es lo que ellos llaman comer algo que es... No, sí, que cuando ellos hayan las reglas dietéticas, que es lo que ellos llaman kosher, los judíos de hecho cuando obviamente hay tipos de sangre, no es que no hay, todavía quedan glóbulos rojos en la sangre, en la carne, no significa que en toda carne hay plasma. Claro.
pero la idea era de que ellos no iban a drenar, por ejemplo, los animales cuando se sacrifican para comérselos los judíos, ellos los drenan de la sangre. Por ejemplo, sacaban la sangre para cortarle Sí, por acá, a sí. modo de que no... sí. Pues, Y- lo que hacemos nosotros. Y sí, pero una de las cosas que hacían, por ejemplo, es que si y era una de las razones, porque en el concilio de Jerusalén, cuando dice, y que se abstengan de ahogado, y la razón era, porque cuando el animal moría ahogado, no podían desangrarlo. No. Entonces, esa era una de las razones, pero entonces ahí no estamos viendo que no es tanto que la sangre, que se comían al animal vivo, sino que no podían quitarle la sangre, ¿entiendes? Porque cuando el animal muere ahogado y usted le corta el cuello, no se va a desangrar. Entonces, por eso dice que se abstengan de ahogado y de sacrificado. Entonces, la razón, como le digo, no sé, esas son cosas que el Señor nos... Por lógica, no podría ser sin sangre, porque nuevamente toda carne, a menos que la deshidraten. No. Pero ya ahí está pensando como un hombre del siglo XXI. ¿Por qué le digo esto? 22. 22. 22. No, 21. Más adelantado. Porque le digo por qué. Porque nosotros pensamos en esos términos absolutistas científicos. Ellos no estaban pensando en el sentido de ¿cómo se llama? De que si se drenaba absolutamente hasta la última molécula. O por ejemplo, cuando se decía no mezclarás, no cocinarás al corderito en la leche de su madre, o no mezclarás, no era que estamos mirando a nivel atómico, cuando decía no mezclarás la fibra de algodón, y si por casualidad hay una pequeña fibra microscópica, No, es macro. ellos estaban a nivel de macro, A macro, ¿ok? claro. Y todas estas cosas pues tenían un poder, como digo, simbólico y escatológico. Que es válida esa interpretación, perfecta. Yo no tengo, pero nunca he visto ese tipo de interpretación en los antiguos. Sí lo he visto en los modernos. A mí me parece un poco de sentido común decirle a Noé, por ejemplo, que no se comiera los animales vivos, cuando estuviera todavía la yugular disparando chorros de sangre. Y me parece que en el contexto de la prohibición de comer animales ahogados, viene eso de la cuestión de desangrar al animal, que todavía los judíos lo hacen. Pero no solamente el ahogado, sino el animal enfermo. El animal enfermo que muere por una El animal que muere, sí, tampoco. No está está desangrado, claro. O el animal, claro, y por eso si no lo comas. También, por ejemplo, comer morcillas. La morcilla es decir, es una sangre, es una sangre con la carne. que no está con la carne, fíjese, Está con la carne. y no se puede comer. Está prohibido. Entonces, por eso digo, no sé, esos detalles, como le digo, podemos estar aquí debatiendo hasta que el Señor venga y el Señor nos va a aclarar ese. Pero sí, hermano, usted. Es exactamente lo mismo. ¿Qué? Quiero preguntar. Ese papelito. ¿Eh? Ese papelito dice. Pero carne con su vida, que su sangre, lo comeréis. Es lo que acaba de explicar. Pero le es clara, el versículo claro dice, pero carne con su sangre. Con su sangre. Vida. Con su vida, que es su sangre. Dice sangre con su vida, que es su sangre. Es decir, que es decir, no puede. Ajá. No, eso no puede comer en un solo acto. No puede Igual que dice, como hace la bestia come la carne cada con su sangre, claro. Entonces, yo creo que no es tanto el hincapié en que si vamos a drenar completamente, a desecar las carnes, sino, por ejemplo, yo creo que es el mismo contexto en el que nos dice, no cocinarás al corderito en la leche de su madre, ¿ok? Es en ese contexto, es decir, que estás comiendo la carne, pero estás comiendo en la salsa, lo estás usando la sangre como salsa, pero bueno. Por sí o por no coman animales vivos, ¿ok? Les advierto eso. Por sí o por si los comentaristas modernos están no dieron el clavo con la cosa, no coman animales vivos, por favor. Maten al cerdo. Ellos no se lo van a comer vivo. Esto va a estar muerto, ¿sí, no? Porque para comérselo hay que matarlo. Hay que matarlo, claro. Porque eso incluso, mire hermano, los animales no comen animales vivos. El león mata, primero. Todos los animales matan antes de comer. Claro, pero no lo desangra. No lo desangra. No lo desangra. Entonces, porque no es que el león viene y fíjese, los gatos, es una de las conductas que sabemos de los gatos, los leones y los grandes felinos, ¿qué es lo primero que muerden? Bueno, Al cuello. Usted piensa que si el venado está vivo, él va a dejar que el león le esté comiendo una pata. Y él así, bueno, ¿qué? Entonces, los animales incluso comen animales muertos. No todos.
¿Qué animal se come un animal vivo? Hay un montón de... Bueno, hay que ver un poquito más de anime, claro. No, la hiena... Está sacando el intestino y el animal sigue vivo. Bueno, Los perros salvajes. en el caso de eso... No, pero... Ahorita que se puede todavía. Sí, pero ellos bueno, sí, ok, pero vamos a ver. Si un No es la animal... generalidad. No es la generalidad. No, y no es la generalidad, y tampoco es que la hiena, no es que el animal no sobrevive eso. A veces ocurre que puede haber... No sobrevive. Para nada. Entonces, cuando las hienas vienen y muerden al animal, la cuestión es práctica es inmovilizar al animal, es decir, claro, y hay exactamente eso también ocurre. Usted puede estar completamente muerto y todavía responder con ciertos reflejos. De hecho, las células en sí no mueren inmediatamente, demora horas. Y usted puede ver las células, que todavía las células están cumpliendo su función y el animal está, requiescat impache, y ahí no hay más nada que hacer, incluso nosotros mismos, ¿no? Todo lo que yo he visto de Animal Planet que están se lo están comiendo. Hermano, mándame ese video, me gustaría ver eso. Yo lo que veo es que las hienas caen en manada, agarran al animal, lo destripan, no voy a decir que no, pero al animal no se lo están comiendo vivo. Eso no es que lo mantienen vivo para comérselo. Lo que vemos en el mundo animal, por ejemplo, los leones y eso, porque es precisamente lo inmovilizan, matan al animal primero y se lo comen fresco, eso sí, fresco, pero no vivo. Los felinos son más humanos. Los felinos son más humanos, ¿no? Los matan primero. Ok, bueno. Génesis 8:11 habla de una paloma que fue y volvió con una hoja de olivo en su pico, la cual significa que la tormenta había terminado. La tormenta había terminado, lo que esto significa que la tierra las aguas habían anclado. En Mateo 3:16, la paloma vuelve, pero esta vez desciende sobre el Señor Jesús, trayendo la solución a todas las tormentas. ¿Podría hacerse esta comparación de esta manera o estoy loca? La quinta enmienda en la Constitución americana nos dice que yo tengo el derecho a no incriminarme. Así que esa última pregunta no la voy a dejar suspendida. Pero bueno, la paloma que desciende sobre el Señor Jesús, tenemos que tener una cosa. Las analogías y los símbolos no tienen un referente a nivel atómico, ¿no? No es que vamos entonces a decir, bueno, ok, y las plumas de la paloma representan, la cobertura y el pico representan la providencia. Llega un momento que la analogía se rompe. ¿Okay? Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Señor, es cierto que hay un paralelo con la paloma que sale del arca, que sale de Cristo, pero nótese, la paloma vuelve a Cristo. Al arca, y después sale nuevamente y no regresa, ¿ok? Mientras que los cuervos iban y venían. Entonces, la paloma que desciende sobre el Señor no vuelve al Señor. El Señor Jesucristo no es el que mandó la paloma. El Padre manda al Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y después el Señor Jesucristo nos da o nos manda, cuando Él asciende, manda en el día de Pentecostés el Espíritu Santo que permanece aún sobre su iglesia. ¿Ok? Entonces, yo no voy a perder una amistad por esto. Si no, está loco. Ahora, si está loco, ¿no? Llamen a mi secretaria para hacer un appointment. Ok. El mes primero es en enero, no. Eso es, si no me equivoco, el mes primero en el calendario judío es en el mes de Nisan. Marzo es que es el mes de Nisan. Los están divididos, no están igual que nosotros. Marzo, abril, el mes de Nisan creo que es el primer mes. Entonces aquí no corresponde. El calendario que nosotros usamos hoy día se llama el calendario gregoriano, que fue ajustado por el Papa Gregorio el Grande. Porque el calendario que se usaba antes de eso, que era el calendario juliano, era un desastre ese calendario.
cambiaron. Bien. Era un calendario. Entonces, ¿qué pasa? Cada día, la distancia entre la Semana Santa y la Navidad, que a veces se alejaba más, porque era un calendario que no estaba bien. 24 meses. Tenía 24 meses. Estaba un calendario mayo. Bien, Génesis 8, 8:4, 8:21, no sé lo que dice ahí. 21. Ajá. Dice que no se va a volver no va a volver a destruir la tierra. Ajá. Y cuando se termine, Bueno, vamos a leer lo que dice. Sí, No volveré. Ok, miren lo que dice. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. El Señor nunca volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Él la maldijo cuando Adán, por causa de Adán. Maldita será la tierra. Pero fíjense lo que dice aquí: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como es hecho. Él no va a volver a hacer eso tampoco. y cuando sea el final de los tiempos, Él no va a destruir a todo ser viviente se va a ir a la tierra. que de la tierra. Él no dice ahí que no va a destruir la tierra. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir. Maldecir no es... Ajá, ni volveré a destruir todo ser viviente como hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará. Mientras es una condición lógica. No significa que la tierra va a permanecer. No dice, es un condicional. La tierra va a permanecer para siempre. Dice, mientras la tierra permanezca, esto es lo que hay. Y dice que no va a destruir más a todo ser viviente. Entonces, que leer lo que el texto nos está diciendo no significa que no va a destruir a ningún ser viviente. Sí, porque cayó fuego del cielo y mató a varios cimientos de cielo. Claro. No hay palabra universal. Claro, y al final, cuando mande a los ángeles y a los demonios al lago de fuego, Él no está destruyendo a toda la humanidad. Está destruyendo a algunos, pero no. Que dice, la cláusula, el condicional, ¿qué cosa es? Dice, a destruir todo ser viviente. No lo va a destruir más. ¿Ok? No va a hacer más eso. Entonces, cuando el Señor venga y ahí venga la destrucción por fuego, Él no va a destruir a toda la humanidad, ni va a destruir a toda la tierra. ¿No? No nos habla de la tierra, nos habla de los seres vivos. ¿Ok? Gracias. Y cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, Ajá. Ajá. ahí no es que no destruye. Dice, pasará antes que pase, Mi palabra no pasará. Y entonces otra parte nos dice también que dice que no pasarán los cielos y la tierra. No, ¿cómo es que dice? No pasará una coma ni una tilde. Claro. Entonces, lo que está hablando ahí está usando nuevamente. El Señor Jesús usaba expresiones idiomáticas. Tenemos que entender esto dentro del contexto de la expresión idiomática. ¿Qué significa? Que su palabra, que lo que Él dice es veraz y que se va a cumplir. Entonces eso en el... ¿Por qué habla de coma y tilde cuando en el hebreo no hay signo de puntuación? No, ni en hebreo ni en griego. ¿Ah? Ni en griego tampoco. Entonces, ¿por qué? Nosotros hemos traducido eso, porque como coma y tilde, no recuerdo específicamente, pero ahí lo que está hablando probablemente es decir, usted puede decir coma y tilde o un punto de la ley o una, es decir, lo que está hablando es simplemente, nuevamente, una expresión idiomática. Cuando el griego se escribió, la escritura fue escrita en griego, ese pasaje fue escrito de hecho en griego. No solamente no había comas ni tilde, no había ni siquiera separación entre las palabras, ¿ok? Si no me equivoco, eso es lo que se llamaba el griego uncial, que todas las palabras se escribían con letras unciales, iba todo junto, ¿no? No había separación ni siquiera entre las palabras, era todo corrido. Y nosotros después pusimos las comas y las tildes. Sí sabemos que existían
ciertos acentos que se ponían. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, usted lee que dice Selah, ¿no? ¿Y qué significa Selah? Bueno, nosotros pensamos que Selah significa, porque esos son cantos que iban a acompañar, no, eso es Shalom, que los salmos iban acompañados por músicos, y en el momento que se decía Selah, se aumentaba, había como un interludio donde la música tocaba más fuerte, entonces era como decir più forte, ¿no? En italiano. Entonces, sí habían ciertas indicaciones. Tenemos que pensar también que cuando la palabra se leía, y de hecho de ahí es donde vienen las tildes y las comas, etcétera, fueron cosas que se empezaron a agregar a los textos después los escribas. ¿Por qué? Porque cuando uno leía, imagínense que yo venga a leer y digo, bendito Dios Noé y sus hijos, y les digo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, el temor del medio de Dios será vosotros. No podemos, uno no lee así. Entonces lo que hacían los escribas es que tomaban el texto y ponían ciertas comas o ciertos puntos que no eran parte de la estructura del idioma, sino que se ponían para indicar aquí toma un aire, una pausa, ¿no? Y entonces así es como llegaron a ser. Por eso el Señor le dice, no pasará ni nada, ni una gota ni una tilde, que nosotros traducimos eso como coma y tilde para que entendamos qué es lo que se está refiriendo. Pero en los idiomas originales no existía. Okay. ¿Por qué no vino? Eso es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque no fue. Nadie entendió el chiste. La razón vino porque no fue. Venga. Calma, pueblo, calma. Bien. ¿Qué pasa? Los bautistas celebraban con... Si tú le preguntas a cualquier bautista, te va a decir que el beber vino o el alcohol es pecado. Que es pecado. ¿Okay? Sí. Entonces, pero lo que vemos en los bautistas, de hecho, celebraban la cena del Señor con vino de verdad. Entonces, sabemos también que los cristianos primitivos tomaban vino, el que hemos escrito de Ireneo, Ignacio, bueno, digo, estoy hablando incluso fuera extrabíblico en la Biblia. Entonces, incluso con la manera en que se celebraba la Eucaristía, no era solamente con un sorbito como tomamos nosotros, se tomaba bastante, y de hecho lo que hacían los cristianos primitivos es mezclaban el vino con agua, y no solamente para darle ese simbolismo de que cuando del costado del Señor salió sangre y agua, mezclaban el vino con agua, sino también porque era una tradición en los antiguos mezclar el agua con el vino para no embriagarse y poder conversar. Por ejemplo, si tú te lees el Simposio de Platón, te vas a encontrar que Sócrates dice, agreguemos agua al vino para que podamos hablar por más tiempo. ¿Qué significa? Que si no le agregaban agua, iban a emborracharse y no íbamos a poder conversar. Pero en un vino fermentado. No existe vino no fermentado. El jugo de la uva. Ok, ahora, le digo, esto es un debate que existe entre los bautistas. La mayoría de los evangélicos toman el jugo de uva, aunque no todos, pero los evangélicos, los bautistas, vamos a hablar de nosotros, interpretan, por ejemplo, esos textos cuando habla del vino, la palabra en griego es oinos. De ahí viene la palabra vino en latín y de ahí viene la palabra vino en español. Entonces, ellos dicen que ahí lo que se traduce, y este es el argumento de los bautistas, ahí está hablando de jugo de uva. Y yo pregunto, pero la palabra es oinos, que es vino. Y dicen, no, pero es que tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto. Yo no creo que cuando estamos nombrando ciertas cosas concretas, ¿no? Como decir una mesa, que vamos a interpretar si es una mesa o una lámpara basada en un contexto. A mí me parece que vino es vino. Había una distinción entre lo que es vino y el mosto. ¿Okay? El mosto era el primer jugo que salía cuando se hacía la vendimia y se subían a exprimir el jugo de luz, salía un jugo, era jugo, como dicen los españoles, un zumo el zumo de la uva, ¿no? Bueno, entonces, sin ofender a los gallegos, no porque ya se me ofende algún, tú sabes. Bien, entonces, ¿qué pasa?
yo siempre me adhiero a lo que dice la Escritura y me adhiero también al testimonio que nos han dado los padres de la iglesia, cómo los cristianos celebraban la Eucaristía. Se celebraba con vino. Ahora, hay bautistas que dicen, que enseñan, la mayoría, digo no algunos, la mayoría de los bautistas enseñan que el vino con que el Señor celebró la Santa Cena no tenía alcohol, porque era un vino nuevo. El Señor dice, no beberé más del vino hasta que lo beba nuevo en el reino. Okay. El vino con que se celebraba la Santa Cena era un vino alcohólico, okay, un vino que tenía un contenido alcohólico. ¿Por qué razón sabemos esto? Cuando el mosto, que es el vino nuevo, lo que se llama nuevo, el vino nuevo en la Biblia, en latín se traduce como mosto, mostum, ese vino tiene un alto contenido de... tiene un bajo contenido de alcohol, pero tiene un alto contenido de azúcar también y de... ¿con qué sea? Levadura. De levadura. De hecho, hay levadura que ocurre naturalmente. Cuando usted mira una uva, la uva tiene como un polvillo blanco por afuera. Ese polvillo blanco es levadura. Entonces, cuando el vino se exprimía, tenía un contenido alto de levadura. Cuando empieza a fermentarse, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en alcohol, porque el proceso, el resultado del metabolismo de esa bacteria consumiendo la levadura es el alcohol. Entonces, un vino más añejo y con mayor contenido alcohólico tiene, por lo tanto, menos levadura. Cuando se estaba celebrando la celebración de la cena del Señor, no tomaban vino, no se podía comer levadura. Entonces, cuando hay cristianos que dicen, no, porque eso era un vino nuevo, es imposible que tomaran un vino nuevo, porque ellos no podían comer, era fiesta de los panes sin levadura. El primer requisito, no levadura. No puedes, es que si no puedes. Ahora, de que el vino también era un vino que embriagaba, es obvio. El primer milagro que el Señor Jesucristo hace, ¿qué dice el maestresala? Dice, hiciste mal al novio, porque debiste haber servido primero el vino de mejor calidad, significa más añejo, y después cuando han bebido mucho, suficiente, que sirve cuando están borrachos, entonces sirves el vino de menor calidad. Ok, dado todo esto que hemos hablado, como cristianos, ¿cómo debemos responder nosotros a la cuestión del alcohol? Y esto yo creo que es la pregunta básica con la que estamos lidiando. No, la pregunta es ¿por qué no lo tomamos? Ok, la razón por la que los bautistas no lo toman es por eso que te digo, porque piensan que beber alcohol es pecado. Ok, ahora, la Escritura nos dice que embriagarse es pecado. Ok, nosotros los bautistas enseñamos que es bueno abstenerse del vino. Yo enseño que es bueno abstenerse de las bebidas alcohólicas. Ok, yo creo que es pecado hacer lo que llaman muchos social drinking o beber socialmente, las personas que salen para beber. Eso es pecado. ¿Okay? La embriaguez, etcétera, conduce a ¿qué? A conductas desordenadas, conduce a darle lugar al enemigo y al pecado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia? Abstente del alcohol. Ahora, tampoco voy a enseñar que una persona que tome, por ejemplo, un vaso de vino que está pecando o que se va al infierno, porque la Escritura no nos dice eso. Ahora, lo que sí nos dice la Escritura es que embriagarse es pecado. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. También nos dice, no mires al vino cuando rojea. Dice, porque en el fondo, ¿qué cosa hay? Dice, una serpiente. Entonces, yo les estoy matizando todo esto para darles a entender por qué razón nosotros no bebemos el vino. Yo creo que no es importante tanto si el vino tenía alcohol, si el vino, etc. Lo que sabemos es que estamos celebrando la cena del Señor. Nos manda a compartir este pan y nos manda a tomar el fruto de la vid. Nosotros no estamos siguiendo la ley de Moisés. Entonces, si hacemos eso, aunque el vino sea un jugo de uva, básicamente el vino es un jugo de uva que tiene alcohol. Nosotros estamos tomando un vino de uva, digo un jugo de uva, sin alcohol. Entonces, para eso respondo la pregunta. No quita nada al simbolismo ni al peso. No hay cristianos que toman vino alcohólico. Yo creo que, si no me equivoco, hermano, los hermanos libres tomaban vino con alcohol. Sí, bebían ahí, hermanos, los hermanos libres, que es una denominación cristiana. Beben vino con alcohol. Entonces, bueno, eso es lo que hay.
¿Ok? Espero haber respondido tu O sea pregunta. que técnicamente, si la iglesia decidiera tomar vino No. no estaría mal. No, aquí viene algo que dice, yo traje mi Santa Cena. No, tampoco así. Y me trae una cerveza. La cerveza no es Santa Cena. No. Entonces yo digo, si la iglesia celebrara, por ejemplo, con vino, no es pecado. El Señor celebró con vino alcohólico. Entonces, hay cristianos que enseñan que no. Y dicho, quiero notar algo también. Los bautistas históricamente celebraban la Santa Cena con vino. De verdad. Fue en el siglo XIX cuando vino el movimiento de la templanza y a tratar de las leyes de sequía, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, donde comenzaron a dejar de usar vino. Una historia curiosa, ustedes saben que John Rockefeller, el fundador de la dinastía Rockefeller, era el hombre más rico del mundo en aquel entonces, era bautista. Yo no sé si ustedes saben eso. Y un muy devoto cristiano. Y que Carnegie, ¿no? Y ellos eran medio enemigos, no se llevaban bien. Que Carnegie era irlandés. Entonces, siempre estaban en querella, que si entonces un día John Rockefeller le manda un chaleco de papel a Carnegie para recordarle que él era había sido un muerto de hambre y recordarle de dónde había salido, ¿no? Y entonces Carnegie le manda una botella de vino a Rockefeller, sabiendo que él era bautista y que no podía tomar el vino. Bien, ok, bueno, eso es lo que hay. No tomes vino. ¿La cerveza sin alcohol? El problema, la pregunta... No, No, yo lo que digo es, ¿por qué querer tomar? ¿Por qué, hermanos, no sean desorden, no sean hispanos? La pregunta que digo, ¿por qué querer aproximar una conducta? ¿No? ¿Por qué querer decir, cerveza sin algo? ¿Por qué hay que tomar cerveza? ¿No? ¿Por qué hay que, no, pero es que... y eso me lleva a mí a preguntarme muchas cosas. ¿Qué clase de fiestas está usted yendo? ¿Qué clase de convivio se está yendo donde el alcohol sirve como lubricante social? Eso no es del Señor. Ni yo creo que un cristiano debe estar presente donde hayan festejos donde el alcohol se esté sirviendo. No me parece que eso es aconsejable para su alma. ¿Okay? No hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién nos vamos? Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, y continúa, Espíritu Santo, enseñándonos y preparando nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra siga teniendo mella en nuestras vidas, Señor. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en nuestras casas. Que tu palabra siempre nos esté ministrando. Guíanos con bien a nuestras casas, guíanos de regreso también, Padre, el domingo para continuar alabando y bendiciéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.